¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora en que nos escuchen. Estamos ahora por presentarles el episodio número 55 de Titanes del Mundo del Trabajo. En esta ocasión es un podcast un poco diferente, ya que es una grabación que tuve oportunidad de presentar a mis colegas de la LATAM Speakers Association, a la LSA, para hablar de lo que había sucedido en el evento que anualmente organiza la Asociación de Desarrollo de Talento, la ATD, una reconocida asociación en materia de formación y capacitación a nivel mundial. Espero que les resulte de mucho interés y les dejo la grabación. Bueno, pues me arranco. A ver, lo que voy a hacer es presentarles información relevante sobre lo sucedido en el Congreso y lo que pasó en la exposición. Entonces, rápidamente, el temario. ¿Qué pasó en el evento en términos generales? Les voy a dar algunos números, un par de reflexiones antes de iniciar puntualmente. ¿Qué pasa en lo académico en todo el Congreso? Es la parte larga. ¿Qué pasó en la exposición? Y algunas conclusiones y aprendizajes desde mi perspectiva. Entonces, es una vista general de lo que vamos a ver. La primera cosa, dos reflexiones generales que les quiero hacer. Yo pienso, después de haber ido muchos años a ATD, pero este año en concreto, que un porcentaje muy alto de los conferencistas que dan conferencias, charlas, pláticas, como ustedes le quieran decir, durante el Congreso, tiene un nivel igual o menor a cualquiera de nosotros. Y también veo como un segundo comentario, una segunda reflexión, que hay muchísimas oportunidades que nosotros, como speakers de la LSA, debiéramos explorar, inclusive otros speakers de América Latina. Más adelante les voy a señalar cómo para algunos países, para algunos speakers de otras latitudes, ir a ATD y presentar ahí es inclusive mucho más importante que hacer un TED Talk. En números gruesos, más de 300 conferencias en 5 formatos diferentes, desde solo 3 keynotes, que ahorita voy a señalarlos, luego conferencias como para 200 personas, para 150, para 100, y salones hasta como para 30 personas. Entonces, dependiendo cómo creen que va a ir de gente a tu conferencia, dependiendo de tu reputación, si vas a hacer alguna actividad, si vas a regalar un libro, si necesitas una cosa más, un stand, un lugar donde vas a presentar más grande, si tu conferencia se va a grabar. El 80% de las conferencias de ATD se graban porque puedes entrar al evento en línea. Entonces, muchas conferencias se están grabando en vivo y las estás viendo en vivo. El equipo de producción que se contrata debe ser inmenso porque al mismo tiempo están sucediendo entre 20 y 30 conferencias. Se están grabando quizá 20 de ellas. Otra cosa que quiero resaltar aprovechando esto es que prácticamente todos los expositores que participan en ATD regalan sus presentaciones completas. No te dan un PDF, te dan las láminas en PowerPoint. Si fueron 14, fueron 90, me tocó ver una conferencia de 90 láminas y te dan las 90 láminas en PowerPoint. Y hubo un poquito más de 400 booths en el área de exposición, 8,500 asistentes presenciales y y un poquito más de 1,000 personas de forma virtual. La diferencia básicamente pues es costo, es que no tienes que ir a Nueva Orleans como fue en este caso, y pues tienes una ventaja, si sea el caso, pues que puedes ir tomando fotos a la conferencia o videograbando, lo quieres si estás entre tu casa o la puedes hacer en la comodidad de tu casa. La verdad es que ha ido creciendo el número de personas que ve virtualmente y que se inscribe virtual porque pues, es mucho menos costoso y para muchas personas que no consiguen visa para ir a los Estados Unidos, esta es una estupenda solución. Este año fuimos personas de 77 países y las delegaciones más grandes en números de participantes fueron Japón, Corea del Sur, Brasil, la Gran Bretaña, incluyendo pues, Irlanda y Escocia y demás, y los Países Bajos, incluyendo
lo que antes nosotros le decíamos Holanda, Luxemburgo, Bélgica, todos estos países, que también va muchísima gente. O sea, van casi 60 personas de estos países, que desde mi punto de vista son muchísimos, pero también para el Congreso son muchos. La delegación mexicana formal, fuimos como 30 personas, pero está empezando a pasar, ya había pasado desde hace un par de años para acá, pero o sea, ahora se ha incrementado mucho, que mucha gente va, y lo voy a comentar en mis conclusiones, va como parte de una empresa. Y entonces no se reflejan como si estuvieran en México, sino Pfizer llevó a 38 personas, se registran como Pfizer Estados Unidos, o Pfizer, o el país donde los lleva, ¿no? Había gente, por ejemplo, de México, de Kia, pero no aparecían como de México, aparecían como de Corea. Bueno, para efectos del último comentario en relación al sitio, lo que nos dijeron los organizadores es que Nueva Orleans había resultado muy complicado para llegar, porque casi no hay vuelos directos de ningún lugar, inclusive de México no lo hay, tienes que hacer una escala, y pues viniendo de Europa igual, hasta 2 escalas, entonces la gente se quejó mucho del venue en términos de que era muy complicado. El próximo año será en Washington, D.C., que lo han hecho muchas veces ahí, porque ahí está la sede de ATD. El centro de convenciones, la verdad, está espectacular, está recién hecho después del problema cuando tuvieron ¿cómo se llama? El huracán, esta cosa que los afectó Katrina, muchísimo. ¿y esas cosas? ¿Katrina? Katrina. El Katrina. Entonces, bueno, es un centro de convenciones espectacular y la verdad es que la oferta hotelera de restaurantes y todo que hay en Nueva Orleans es maravillosa, pero debo decir que Nueva Orleans no es una ciudad bonita. O sea, tiene 2, 3 cosas atractivas, pero no es una ciudad muy buena, no es tan segura como otros lugares, entonces como que no resultó un lugar muy adecuado. Y voy entrando a tema. Los temas que más se repitieron en las conferencias. Esto quiere decir, de las 360 y tantas conferencias que hubo, esto es de lo que más se habló. Diversidad, equidad e inclusión. Y ahorita les voy a agregar un tema. Inteligencia artificial, liderazgo, muchas conferencias sobre nuevas herramientas de aprendizaje, sobre diseño instruccional, cómo dar capacitación de otra manera, que son diferentes de herramientas, sino también cómo diseñar los programas para hacerlos más atractivos. Digamos que pudieran estar muy ligadas, pero las quiero separar y ahorita les explico un poco más adelante por qué. Se habló mucho de microaprendizaje, hubo muchas conferencias sobre microaprendizaje y cómo utilizarlo. Le pusieron 3 o 4 nombres diferentes, pero en realidad era eso, microaprendizaje, ¿no? Luego el uso de la inteligencia artificial para enseñar y para aprender. Muchas conferencias, quizá 20, 25, sobre cómo usar el storytelling para dar formación y muchas conferencias de storytelling. Gente que cuenta sus experiencias y sus casos. De hecho, pues 2 de los 3 keynote speakers sustentan su conferencia en storytelling, ¿no? Y finalmente, capacitación en entornos híbridos. Y sobre todo esto me parece muy relevante y lo voy a volver a comentar en conclusiones, porque la mayor parte de las grandes empresas de capacitación han aceptado que la capacitación híbrida o por internet o modelos de este tipo llegaron para quedarse. Sí, todo el mundo queremos regresar a estar en la plataforma y hacer mucha cosa presencial, pero muchos de los grandes despachos te dicen, Octavio, esto no va a regresar como fue, entonces tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener que seguir dando capacitación de forma híbrida, con gente en algo presencial para algunas personas, pero vamos a estar en 3 o 4 lugares al mismo tiempo que nos están viendo. Porque pues, todo el tema de gastos, como todos saben, la inflación en la industria de la hostelería ha crecido de forma despiadada. Entonces, cuando tú, previo a la pandemia, tenías hoteles que costaban 140, 180 dólares, ese mismo hotel hoy está costando 400 dólares. Entonces, las empresas están diciendo, es imposible que podamos seguir moviendo gente con estos precios. Por eso estamos hablando mucho de capacitación en entornos híbridos.
Y los temas que ya no se habla tanto en conferencias, coaching, cómo medir aprendizaje, que muchos años fue como un tema muy recurrente, que era el ROI, y cuánto vale capacitar y si tiene sentido o no tiene sentido. Todo lo que era gamificación, que antes fue muy importante, esta vez no. Y el año pasado también se veía menos. Y todo lo que es realidad virtual desapareció. Eso que hubo muchísimo el año pasado, yo creo que con la desaparición de varias empresas que han dicho que se van a salir del negocio de realidad virtual, se acabó. Puede ser que haya un par. Y en coaching van a ver que es una paradoja, porque si bien no hay muchas conferencias de coaching, sí hay mucha venta de coaching. O sea, muchos de los booths de los que vendían, sí vendían coaching, pero no había conferencias de coaching. Pueden suspirar aquí las señoras, bueno, señores también. Él fue el primer speaker, el primer keynote, y entonces les decía, pues, ¿de qué habla Matthew? No me sé decir ni su apellido, McConnelly. Él habló su historia de vida, cómo llegó, por qué hizo lo que ha hecho, ya escribió un libro y sus negocios, porque pues, tiene varias empresas, entre otras vende tequila, entonces pues le ha ido muy bien en la vida y platica su historia de vida. El siguiente es este cuate muy famoso que es Daniel Pink, que ha escrito mucho, tiene muchos libros, da muchas conferencias, es muy conocido. Entonces, bueno, pues él era como un poco raro si vamos a ver el otro perfil, inclusive raro si vemos los perfiles anteriores que ha llevado ATD. Y finalmente, la tercera speaker con que se cerró el evento, porque estos dos conferencistas hablaron lunes y martes, uno el lunes y el otro el martes, que lo hacen, con eso se abre el evento de 8 a 9 de la mañana, y en el caso de Venus Williams, ella cerró la conferencia de 3 a 4 y media del día miércoles. El evento formalmente dura 3 días, lunes, martes y miércoles, pero en realidad empieza desde el jueves porque hay muchísima gente que va al lugar de ATD a certificarse en cursos y programas. Y déjenme entrar entonces, ahora sí, muy de fondo a los temas. La conferencia, las 360 conferencias, las dividen en estos grandes temas. Son 10 grandes temas. Consultoría, Day. Yo les decía que iba a hablar de otro tema relacionado con esto. Hablan mucho ahora de belonging, pertenencia, el sentido de pertenencia, porque como está la gente en modo híbrido o no presencial o trabajando desde su casa o va unos días y otros días no, es cómo hacemos para que la gente se sienta parte de una empresa, parte de una organización. Y a esto se refieren con belonging. Luego hay todo un track para los primerizos, los primeros que van en su vida a ATD, entonces te explican, pues hay toda una serie de conferencias para que entiendas mejor cómo ir, todo lo que tiene que ver con perspectivas globales, al ser un foro con tanta gente extranjera, hay muchas conferencias que dan gentes pues de Holanda o de algún país árabe o americanos o europeos que explican cómo dan formación o cómo han sido sus experiencias dando capacitación en muchos países del mundo. Muy pocas, solo que yo tenga identificado, solo una sobre América Latina, pero pues hay varias sobre cómo dar cursos en los países árabes, cómo dar cursos en África, cómo hacer la cosa multicultural. Entonces es muy interesante. Tendencias de eso de lo instruccional que ya les decía. La otro pad se llama Crece tu nivel de desarrollo de talento, y sobre todo hablan mucho de talentos para crecer tu nivel. Navegar con la revolución de la inteligencia artificial. El nuevo Learning and Development. Adueñarte de tu carrera. Eso, al evento van muchísimos speakers, muchísimos consultores independientes. Entonces hay muchas conferencias diseñadas y dedicadas para los que son consultores o somos consultores o speakers, y es para ayudarte a que tengas una mejor carrera. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con desarrollo de líderes, se llama Talent Leaders, que hay 60 y tantas conferencias de esto, y como una tercera parte de los 400 booths dedicados a temas de liderazgo. Y entonces ahora sí voy a presentar, si quieren, 3 temas
me paro un momento y escucho sus opiniones o atiendo sus preguntas. En temas de consultoría, 40 y tantas conferencias en temas de consultoría. Ser creíble para la alta dirección, explicar el valor que tiene la capacitación, que es muy americano, secretos, tips, pasos, los 6, los 5, los 10, los 8 pasos para lograr tal o cual cosa. Eso es como metodológicamente a los americanos eso les encanta, ¿no? Mucho uso de assessments, de encuestas en vivo en el momento. A ver, estás sentado, por favor, aquí está el QR, contesten esta pregunta, no sé cuánto. Algunos te dan cositas físicas para que contestes preguntas, pero la mayor parte, saca tu celular, te vamos a preguntar, y hay 3 o 4 plataformas que seguramente todos conocemos que te ponen para que hagas encuestas en el camino, y a partir de eso, el que está dando la conferencia, pues se arranca y toma 6 o 7 minutos para explicar lo que la gente dijo. Muchos temas de venta, casos de éxito y storytelling. Les decía, esta es una de las maneras que quizá más se vio en este congreso como ningún otro, es la gente contando su propia historia. El storytelling les encanta y bueno, y casos de éxito. De hecho, muchas de las conferencias las daban 2 o 3 personas porque venían el consultor con 2 personas de la empresa, o dos personas de la empresa y el consultor. Entonces, ves, muchísimas de las conferencias no las daba una sola persona, sino las daban 2 y hasta 3 personas. Y hubo algunos paneles, pero lo fuerte era esto. Luego, nuevas técnicas de enseñanza, de aprendizaje, uso de tecnología, cómo usar más la tecnología para dar capacitación, alinear el diseño instruccional con los objetivos de la organización para que tenga más sentido la capacitación, cómo influenciar más a tus audiencias porque eres más creíble, y todo lo que tiene que ver de cómo promoverte en redes sociales, cómo promoverte mandando correos, cómo hacer buenos videos, etcétera, demo reels. Hay toda una parte de eso muy, muy grande. El segundo tema sobre Day es casos prácticos y storytelling, lo que han hecho algunas empresas de cómo han llevado a cabo esto. Todo el concepto este que les decía ahora de pertenecer, de belonging, cómo implementar un sistema robusto de Day, reducción de la rotación a través de Day, atracción de talento, reclutamiento y selección usando Day, cómo dar cursos de capacitación tomando en cuenta Day. O sea, qué palabras puedes usar, qué palabras no puedes usar, qué tienen que decir las láminas, qué tipo de fotografías sí se pueden usar y cuáles no. Entonces, bastante de eso, ¿eh? Luego, implementando inclusión auténtica. Hace poco, nuestro compañero Pablo Canseco dio una conferencia sobre marketing dedicado a la comunidad LGBTQ+, y él decía que en este mes hay mucho, creo que dijo pingwash, o sea, que se visten las empresas para decir que son muy buena onda, LGBTQ+, para vender, pero que en realidad no tienen políticas hacia adentro de esto. Entonces, nada más como que te pintas de rosa para que te quiera todo el mundo y cuelgas la bandera de la comunidad, pero en realidad no estás haciendo mucho de este trabajo. Y esto es lo que decían igual. Dice, mucha gente habla de Day, mucha gente habla de inclusión, pero en realidad no están haciendo nada poderoso en relación a esto. Cómo lograr engagement por medio del Day y romper la barrera de Day, porque sí les está costando a muchas empresas mucho trabajo contratar a muchos grupos. Una de las conferencias a las que asistí, una de las personas habló que hoy hay más de 80 grupos de diversidad. Entonces, él dice, hablar del tema de la comunidad LGBTQ+, o hablar de la gente con discapacidad física, son solo 2 grupos. Ahora vamos a tener que hablar de por qué no contratas jóvenes, por qué no contratas adultos mayores, por qué no contratas indígenas, por qué no contratas, o sea, 80 subgrupos. Y hago esta tercera lámina y abro el espacio para comentar. Otra vez, secretos, tips, principios de los muy buenos facilitadores, de los speakers, porque si eres la primera vez que vas a ir a ITD, pues es interesante oír a legendarios speakers, gente que a lo mejor ya está un poco pasado de moda, pero que te sigue diciendo pues, cómo él o ella logró ser un gran speaker o un muy buen profesional. Muy importante, esto lo vi un poco menos que el año pasado, pero sigue siendo muy importante,
usar datos duros para convencer a tus audiencias, datos científicos. Esto dice el estudio de tal universidad, esto dice tal investigación, y no usas investigaciones o universidades patitos, sino decir, esto lo hizo el MIT, o este dato es de Cambridge, o este es de grandes universidades, o de este think tank que dice tal o cual cosa. Entonces, eso te da a ti mucha credibilidad. Primero, dice que estás bien informado, y segundo, te da credibilidad. Uso de juegos, algo de realidad virtual, mucho video, muchísimo, vi muchos, inclusive en los booths, mucha gente vendiendo cómo hacer videos rápidos en tu casa, cómo tú mismo te debes de grabar, o cómo te ofrecen plataformas para tú hacer tus videos y mejorar tus videos. Luego, formación de manera virtual y cómo tienes que ser empático frente a la gente que está sentada del otro lado. Tú estás muy entusiasmado y subes y bajas y quieres platicar todo, pero lo que dicen, el que está sentado del otro lado, la persona que te está oyendo, a lo mejor tiene a su hijo ahí, o está el perro, o no sé, estas condiciones que sabemos cuando la gente está en su casa, o está haciendo tres cosas a la vez. Otra vez, mucho uso de storytelling, el diseño instruccional, pero básico, eliminar la apatía cuando se da capacitación, el manejo de usar microlearning, es decir, otra vez el microaprendizaje como una herramienta para aprender, pensar y actuar como un artista en el escenario. Yo creo que hubo unas 15 o 17 conferencias diciendo, imita a los grandes actores. Los actores de Hollywood, los actores del teatro, son los mejores speakers, son los mejores para enseñarte esto. Ve al teatro y cópiale, y te ponen videos de esto. Algunos de los que presentaron conferencias sobre estos temas, ellas mismas son actores o actrices. Y finalmente, las mejores prácticas de los grandes speakers, y otra vez, ¿no? Las 6 cosas, las 4 cosas que usan los grandes speakers, las 7 cosas que nunca fallan. Entonces, me paro un momento para oír comentarios hasta aquí y ahorita me sigo. ¿Qué piensan? Daniel. Oye, bueno, pues primero que todo, muchas gracias, Octavio, qué amable por compartir todo esto. Tú percibiste y nos diste una idea muy bien de la fotografía de lo que se trabajó en las pláticas. Sí. También nos estás diciendo de que hubo muchos booths, o sea, los expositores que traían. Pero ¿qué percibiste de la audiencia? ¿En qué andan con los que platicaste? A ti se te da a hablar con todo mundo. Entonces, ahí ¿qué onda? ¿Qué traen la gente? Si nos puedes compartir. Lo voy a dar en una conclusión, pero te lo voy a platicar. Una de las cosas más importantes. A ATD vamos muchos consultores para copiar, aprender, para oír qué está pasando. Luego van grandes compradores. Entonces, lo que te decía, va Pfizer con 38 personas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí pueden mandar a gente a todas las conferencias. ¿Y qué hacen? Fíjate, yo platiqué con la chica colombiana y le dije, ay, qué buena onda, ¿por qué estás aquí o no? Algo así. Entonces me dijo ella, pues es que es mi premio porque he tenido muy buen desempeño, salí muy bien en mi evaluación del desempeño y uno de los premios es traerme a Nueva Orleans. Y me dijo, y a mí me obligan a oír conferencias, a mí me dicen cuáles conferencias tengo que escuchar para que yo luego, al final del día, nos reunimos los 38 personas de Pfizer y conversamos de qué pasa. El ejército americano, las Fuerzas Armadas americanas siempre compran mucho en ese evento y también van empresas tipo japonesas o de Corea del Sur, algunas de las árabes muy grandes, de petroleras y esto, van también para ver qué hay, porque como ahí te vas a encontrar a las grandes empresas de capacitación, aprovechan para hacer los contactos ahí. Yo fui muchos años con DOR, que es la empresa con la que estuve asociado antes, y en el evento cerrábamos contratos de $1 millón, $800,000, porque es una empresa que te contrata para dar cursos en 25 países. Entonces, ese era el mood de la gente, mucha gente corriendo, mucha gente queriendo, hay gente que va a picar, se mete 15 minutos a una y se sale y va a otra. En otras no lo puedes hacer porque están llenas. Entonces, y todo el mundo, hay muchísima gente que va a llevarse todo. O sea, van a todos los booths como si fueran a comer
y se llevan todos los folletos, además de todas las cosas que te regalan, ¿no? Porque te regalan comida, te regalan trago, te regalan dulcecitos, te regalan promocionales, pero también te regalan muchos folletos y todo, ¿no? Entonces, y luego es el bombardeo. Yo he recibido, de que fui acá, 172 correos, porque quería darles el dato de los que me han escrito para decir, ay, Octavio, tú visitaste nuestro booth, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te presentemos? Etcétera. Espero haberte contestado, Daniel. Gracias. Laura y Toño. Bueno, pues yo primero, pues felicitarte, muchas gracias por esta excelente presentación. Sabemos que, bueno, todavía seguimos aquí, pero me parece que hiciste un súper esfuerzo, como lo comentaste, y sobre todo tu generosidad, esta generosidad de compartirnos, de ser este presidente comprometido que nos trae y que nos comparte y nos enseña, pues esto a lo que tú has tenido oportunidad de llegar, ¿no? No me llama la atención muchas cosas, como por ejemplo esto que comentas del coaching. O sea, yo que mi labor es más hacia el coaching, me parece que justamente esto que está viéndose ahí es el impacto que ha tenido un mal manejo de los procesos de coaching en las empresas, en donde todo el mundo se vende como coach sin ser coach, ¿no? Entonces, por supuesto que no quieres conferencias de coaching, mucha gente no quiere procesos de coaching, y creo que estamos entrando a la nueva era del coaching con esta línea que está abriendo Leonardo Ravier en cuanto a lo que es la teoría general del coaching, que sí nos establece una metodología, una forma incluso hasta de definir la profesión. Si tú le preguntas a cualquier coach qué es coaching, vas a tener 800,000 definiciones y tal vez ninguna sea ni completa, ni certera, ni realmente lo que esperábamos los coaches que se dijera del coaching, ¿no? Y la otra cosa, esta parte que hablas del belonging, ¿no? La pertenencia, me parece que es una superrealidad, ¿no? Las nuevas generaciones no están comprometidas con una empresa. Ellos tienen un estilo y donde yo llego a la empresa, es más, ya tardaste 2 años, ya es mucho tiempo para ti, ¿no? Sí. Me parece que está muy, muy ajustado a lo que estamos viviendo en las empresas, porque a la gente le cuesta mucho trabajo generar esta posibilidad de pertenecer, ¿no? No le interesa, me parece, esa sería mi opinión, ¿no? Realmente no le interesa, y esto está siendo difícil porque a las empresas esto les cuesta mucho dinero. O sea, Claro. una rotación tan alta en donde la gente sale y viene uno nuevo y los nuevos y otros y otros, le cuesta muchísimo dinero a una empresa. Entonces, claro que debe ser una preocupación importante para las empresas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, en relación a tu primer tema, Laura, el coaching, lo que te digo es muchas menos conferencias, pero en los booths, muchísimas Sí. empresas vendiendo coaching. Sí, gracias a Dios todavía vendemos coaching, los coaches. Y lo segundo, tienes toda la razón. Y por eso yo creo que es un tema que se va a poner súper de moda, está súper caliente y allá hay que aprovecharlo. Belonging. Okay. Gracias, Laura. Toño. Gracias a ti. Y me sigo. Gracias, Octavio, sobre todo por este año tan rápido, tan volátil, pero tan conciso en una serie de acciones, en una actividad que mayormente no se ve, la gente alrededor nuestro no la vemos, pero siempre estás negociando, siempre estás viendo la posibilidad de traer algo nuevo, y muchas felicidades porque finalmente seguimos aquí reunidos los que estamos unidos, y con eso me refiero a que mantenemos una unidad como asociación que poco a poco la idea es irla creciendo. Y algo que evidentemente a mí me llamó la atención fue el tema de Video Reels que hemos hablado nosotros como mesa directiva y prácticamente con todos los presentes. Ayer contigo lo he vivido en diferentes ocasiones con Pepe, ayer lo vivimos con Gaba,
Y hay un punto muy interesante que en el cual yo quisiera ahondar rapidísimamente. Tú comentabas muchos boots de personas que enseñaban, que daban tips para cómo grabarse uno mismo. Ojo, y ya lo hemos comprobado. El speaker tiene una misión, el conferencista, el coach tiene una misión de transformar la vida de los demás. Paralelamente a esto, a petición, y se los comento a ustedes, compañeros, a petición de Octavio y no por petición, por sugerencia de Octavio a partir de un post que puso con respecto al tema de la voz, estamos desarrollando, porque apenas está en una primera etapa de desarrollo, el hecho de que empezar desde la voz y la presencia es muy importante para que aparezcas a cuadro. Ayer lo vivimos justamente en el tema del videoreel de Gaba y Roble Anaya, próxima compañera nuestra aquí en Latam Speakers, que es muy importante hacerse consciente de que el coach, el speaker, podrá tener años con diversos temas, los domina, pero también padece de una gran cantidad de vicios que a la hora del video se notan. Y hay que ser muy claros, el gringo es el gringo, tiene un estilo. Sí, evidentemente tienen una enorme cantidad de estrellas a las cuales ellos pueden ver y emular, pero para todo eso incluso se necesita una preparación. Porque aquí desafortunadamente las grandes estrellas ya se nos fueron. Y no veo la posibilidad de estar investigando a Cantinflas, ¿verdad? Para que de repente demos un coaching, ¿verdad? No hay grandes estrellas. Las estrellas son ustedes, pero tenemos que descubrir primero tu voz y tu presencia escénica, porque ya también lo hemos visto en infinidad de veces. Es muy fácil poner el celular, pero una sola imagen durante 3 minutos es la muerte si no pones textos. Y no me refiero a subtitular en español. ¿Para qué subtitulan en español si está hablando en español? Subtitulen en chino, en coreano, en inglés, whatever, pero no en español. Porque estás leyendo los títulos así de rápido y no, ni escuchas al speaker, ni mucho menos lees los subtítulos. ¿Qué es importante para nosotros en Latam Speakers? El poder ir logrando poco a poco el demo reel, el cual ya muchos de ustedes han experimentado, que es un proceso importantísimo. ¿Por qué? Porque lo pueden grabar en 2, en 4 o en 6 horas. Pero después es muy probable, y ayer lo decretamos, puede llegar hasta 1 millón de personas ese video reel. Claro. Y la idea de una de las ideas de Octavio, y evidentemente iniciando desde Vicky, es que Latam Speakers Association, así como los vemos a ellos ir de aquí para allá, el conferencista de Latam Speakers Association sea llamado de Nueva Zelanda, de Brasil, de Ecuador, de África, de donde sea, así como nosotros estamos acostumbrados a ver en webinars a toda esa gama internacional que hemos visto. Evidentemente, Octavio abrió con algo muy interesante. Hay el nivel, existe el nivel aquí en Latam Speakers Association para pararse en cualquier escenario del planeta. Pero la preparación del demo reel es sumamente importante. Ayer lo comentaba también, y ya con esto cierro, que con Gaba, que cuando se lo platiqué a Octavio me decía, eso me parece un poco radical, pero insisto, damas y caballeros, ustedes como speakers y coaches que desarrollan en puño y letra conferencias, diseñan cursos y los implementan, son como filósofos griegos creando una nueva escuela de pensamiento. Ahí es donde existe la transformación de las personas. No van y se paran a parlotear lo que vieron tomando en cuenta, como lo decían, tomando en cuenta las indicaciones del doctor Eisenberg, hoy les vengo a decir porque el licenciado Juárez dijo, no, aquí es la inspiración propia de cada quien y por eso la comunicación en Latam Speakers estamos tratando de que sea cada vez
más concreta y personalizada, porque el coach se preocupa de todos. ¿Y quién se preocupa de ti? Tú has pensado así que déjamelo, audiencia... así déjamelo, Toño, porque vamos a profundizar en eso. Ok. Gracias. Bueno, déjenme seguir, porque todavía tengo algunas láminas y sí me interesa compartírsela. Temas de perspectiva global, me voy rápido. Interculturalidad, diseñar formación para atender a tales o cuales audiencias. Eso se habló, varias conferencias como ligadas a eso, el uso de la inteligencia artificial en distintos entornos, porque no es lo mismo usar inteligencia artificial en un país que en otro, porque luego puedes tener hasta limitaciones legales y todo lo que decían. No crean que lo que presentan aquí lo pueden presentar en otros lugares, porque a lo mejor en algunos países está prohibido usar ciertas láminas o ciertas cosas, ¿no? Ciertos videos. Entonces tienes que aprender a saber en qué entorno vas. Ya les decía, formación en entornos híbridos, pensando que das cursos de capacitación o formación en distintos países al mismo tiempo. Aunque estés hablando en un lenguaje único, que a lo mejor puede ser inglés, la gente puede estar entendiendo cosas diferentes. Entonces tienes que ser muy, 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 muy cuidadoso en cómo hablas y qué es lo que dices, qué tipo de ejemplos pones. Hablaban mucho, pues, obviamente, de online training o capacitación en línea, porque eso es lo que va a haber. Otra vez, storytelling, casos y experiencias de gente que cuenta, pues fui a dar un curso a África y me pasó tal cosa, o fui a tal o cual país árabe y me pasó tal o cual cosa, o fui a tal país en América Latina, o dije tal cosa en un lugar en Europa y cayó muy mal. O sea, estas cosas buenas y malas que cuando vas a dar una conferencia fuera de tu entorno seguro, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que ser muy empático en las láminas, en los ejemplos, en tu storytelling, en tus casos presentados en las fotos, porque si vas a un entorno que es totalmente, radicalmente diferente al tuyo, pues no está padre que tus láminas, que lo que tú digas, que los ejemplos que pongas no vengan al caso con quien te esté escuchando. Y otra vez, así como les decía, diseñar formación para trabajar porque como les digo, se presentan muchos casos de empresas que presentan en ATD su caso de cómo tuvieron éxito haciendo tal o cual cosa. Entrenamiento para distintas generaciones, eso se habló también bastante, y una parte es lo del entrenamiento y otra es trabajar con distintas generaciones. Todo el tema de diseño instruccional, motiva, entrena y sostiene, era como el eslogan de esta zona. Diseño de formación para el cerebro, mucho de neurociencia, mucho de lo que tienes que explicar, lo tiene que entender la gente de una manera totalmente diferente. Ya les decía, lo científico como base del aprendizaje, muchos videos cortos como herramienta y que lo usan entonces el instructor, la instructora para explicar una cosa y ejemplificar un punto. Se piensa y actúa como una estrella de cine. Le reitero que esto fue una cosa que se habló mucho. Otra vez, microaprendizajes. Cómo lograr el engagement y el involucramiento de los participantes en las conferencias. Cómo tenemos que forzar a que las audiencias no solo nos oigan, sino nosotros les tenemos que estar preguntando cosas constantemente. Y sí se habla de algunos juegos, mucho menos que antes, pero sigue habiendo esto. En temas de crecimiento personal o desarrollo personal, se habló de analíticas de aprendizaje, cómo podemos ir demostrando cuánto vas aprendiendo, tener el concepto de inclusión en tu mindset, de que cuando pongas ejemplos, cuando involucres a la gente, tienes que estar pensando siempre en inclusión. Hablan de story design. Hablábamos de storytelling, yo les decía palabras rebuscadas. Ahora hablamos de story design. Es lo mismo, pero bueno, con un procedimiento, ¿no? Neurociencia y coaching, turbocargarse con improvisación. Toño ha hablado varias veces de esto, pero otra vez, mucho de improvisación, ¿no? Copiando a estandoperos, a este tipo de gente. No va a ser ya para contar chistes o esto, sino para saber cómo lo hacen y que tú también lo puedas hacer. Cómo prevenir el aburrimiento, empoderarse. Y pongo ahí 10 boosters, porque lo que les quiero decir es que eso es, otra vez, muy en el modelo americano,
pero de eso hay muchas conferencias, tienen 6, 5, 4, 8, bueno, ese es 10 boosters para prevenir el aburrimiento, ¿no? Empoderarse del cambio, aprendizaje a mordidas, ven con lo que les digo, cómo usar distintos nombres para lo mismo, ¿no? Entonces, microlearning, aquí se llama aprendizaje a mordidas. Hablaron un par de veces de cosas había pocas, 7, 8 quizá conferencias sobre mentoring y cómo y por qué invertir en tu futuro. Y ahí hablan de ti como persona. Temas de cómo navegar con la inteligencia artificial, el efecto de usar inteligencia artificial, neurociencia y aprendizaje experimental. Romper barreras para usar la inteligencia artificial para enseñar soft skills. Y otra vez, muchas conferencias con tips, secretos, argumentos, etcétera, etcétera, para usar o cómo usar la inteligencia artificial. Eso, o sea, las dos cosas. Luego, cómo usar inteligencia artificial en este entorno de enseñanza y de aprendizaje, cómo desmitificar la inteligencia artificial en las empresas, cómo tenemos que decirle a la gente que no se asuste para usarla y para aprender, lo humano más allá de la inteligencia artificial para empoderar a la fuerza de trabajo, varias conferencias enfocadas en esta parte de lo humano no va a ser sustituido, entonces tenemos que ver cómo va a convivir lo humano con la inteligencia artificial, qué sí hacemos, qué sí dejamos que haga la inteligencia artificial y qué hacemos nosotros, y me estoy refiriendo a la parte de instrucción. Y la inteligencia artificial, un par de conferencias de esto, 3, la inteligencia artificial no siempre se puede o se debe usar. Déjenme seguirme con un par de láminas más y vuelvo a abrir el espacio para que tengamos otro momento de charla. Temas de lo nuevo en aprendizaje y desarrollo. ¿Qué se habló acá? El efecto de usar inteligencia artificial, inteligencia del aprendizaje, mejorar tus habilidades para influir en tus capacitandos, cómo medir lo aprendido y el desarrollo de lo que les enseñaste, aprovechar las oportunidades de nuevas técnicas y herramientas y tecnología, nuevos rompehielos, cómo iniciar las conversaciones, cómo iniciar un curso, sobre todo si estás en línea. Y algo de esto, otra vez, más allá de la gamificación, porque como les decía, se está hablando menos de gamificación, ¿no? Y luego, en la parte de cómo adueñarte de tu carrera, habla mucho para los que son speakers, para los que son consultores, para que van independientes al evento, dice, ¿estás escuchando correctamente al mercado? ¿Estás escuchando correctamente a tus clientes? ¿Qué necesitas saber tu CEO de ti? ¿Qué necesitas saber el CEO de la compañía a la que le vas a vender de ti para que te puedas vender? Casos prácticos de storytelling y experiencia. Cómo crear tu momentum. Se habla mucho, otra vez, como las películas tienen un momento, los conciertos tienen un momento. Hay que planear tu conferencia así. Tiene que tener un principio, tiene que tener un fin y tiene que tener un momentum. Nos pasa en las bodas, ¿no? Que en ese momento de la boda, increíble, todo el mundo estaba bailando. Así debe ser. O sea, hay momentums. Dice, eso tú tienes que generarlo como instructor, porque no podemos actuar de forma plana, todo el tiempo arriba, todo el tiempo abajo. Hay que generar momentums. Luego, 5 principios clave de liderazgo que van a cambiar tu vida. Y puse ese de 5 porque de estas conferencias hubo 40 o 50 que te dan tips de cómo ser el mejor líder hoy, cómo no sé qué cosa, pero todas ligadas a esto del liderazgo con distintas metodologías y con distintas formas de presentarlo. Convertirte en alguien muy competente en lo intercultural, como una ventaja competitiva para ser un buen speaker, para ser un buen consultor, una gente que pueda vender tus cosas, encontrar tu diferenciador, dice, diseña tu propia marca y detén ya tu síndrome del impostor. A ver, me vuelvo a parar, todavía me faltan algunas láminas, pero me vuelvo a parar porque lo que quiero es que pues, todos compartamos y hablamos. Por ahí vi que había algunas manos levantadas, no sé quiénes. Ana García y Toño. Ana. Gracias, Octavio. Gracias por el tiempo que le dedicaste a ir, pero sobre todo a prepararnos este gran resumen. La verdad es que te oigo y digo,
se puede comprar a posteriori para capacitarnos a distancia, porque está interesantísimo pues todo lo que escuchaste, lo que nos traes, y pues sí hay como muchas tendencias y novedades que yo creo que todos los que estamos aquí las escuchamos y quisiéramos actualizarnos para implementarlas en nuestra consultoría, en nuestras capacitaciones, en nuestras conferencias. Pero bueno, ya nos dirás si hay manera como de, no sé si se pueda acceder a las conferencias pagando un porcentaje a A esta posteriori. conferencia, a todas las láminas sí, a las conferencias otras no está tan fácil. O sea, te tienes que inscribir antes, digamos, y participar como virtualmente, ¿no? O sea, me imagino que pagas una cuota de participante virtual, pero es en el momento donde se están transmitiendo las conferencias. Sí, es así. Ah, bueno, correcto. Pero bueno, ya nos transmitirás parte de todas estos aprendizajes. Por otro lado, te quería preguntar, ¿cuál fue para ti como la conferencia a la que entraste que te rompió los esquemas? O sea, que realmente dijiste, esto sí se sale de lo común, me atrapó, me generó un insight que no tenía, o sea, algo que te haya causado realmente, que te haya llamado la atención poderosamente. Te voy a ser súper antipático. Ninguna. Nada. No. Nada que me haya movido así el tapete y que diga, wow, un conferencista. Bueno, oye, ni Pink, ni Venus Williams, ni Matthew, ¿eh? O sea, ¿En serio? algunos te sorprenden por el uso excesivo de la tecnología, que a mí me parece que habla de la incapacidad de ellas o ellos para expresarse. Entonces, ¿qué hacen? Pues pongo unos videos súper producidos, porque como yo no soy tan buen speaker, entonces me apoyo en eso. Ese es mi personal punto de vista. A mí me desconecta cañón cuando hay un super video y que dice, este video está brutalmente producido, pero no tiene que ver con el speaker. El speaker es mucho menos bueno que los videos. Contrataron a alguien que le hizo unos buenos videos o una extraordinaria presentación que la presentación per se. Hace 2 años, fue un speaker que es un señor que vende camisetas, t-shirts, y que empezó vendiendo t-shirts en la universidad porque no tenía para pagársela. Y el cuate usaba las láminas más rudimentarias del mundo y lo que iba haciendo él, se iba cambiando de camiseta, de las camisetas que él vendía. Bueno, ese sí me apantalló, porque hoy tiene una compañía que vende 400 millones de dólares de camisetas y gorras, ¿no? Sí. Y empezó vendiendo camisetas en su universidad para pagarse la universidad. Este año nadie me... Y te voy a decir una cosa, en la reunión que tuvimos de los embajadores o de los delegados de los países al final, estamos con 28, un comentario general que hubo es, este año nos decepcionó un poco ATD. ¿Y sabes por qué? Porque este año ya viene una tendencia de esto, que pasa en muchos otros congresos también. Hay muchos de los speakers pagados o patrocinados por empresas o son speakers de la propia empresa y eso debilita la calidad. O sea, parece más bien que van a vender que a compartirte tal vez conocimiento. No necesariamente, ¿eh? Algunos sí, otros no, pero es que son speakers o son conferencistas o son señores que han escrito libros, inclusive señores que han escrito libros, pero que no son muy buenos, pero trabajan para esa empresa. Entonces, pues no sé, va la gente de Kobe. Entonces, pues, Kobe pone a 4 o 5 conferencistas a dar conferencias, porque Kobe es un patrocinador muy importante de ATD. No quiere decir que los 5 conferencistas de Kobe van a ser buenos. A lo mejor hay 2 buenos, pero los otros 3 no son tan buenos. Muy bien, muchas gracias por compartir. Gracias, Ana. Gaby. Creo que está Pepe antes. Adelante, Pepe. Perdón, Pepe. Ok, gracias, Gaby. Sí, muy simple el tema, Octavio, me gusta y me llama, bueno, número uno, muchas gracias, de verdad que extraordinario el resumen, extraordinario, punto. Me llama la atención lo que bien dices de, oye, los speakers latinoamericanos y tenemos el nivel, nada más como un tema muy simple, ¿qué tanto peso tiene, llamémoslo así, el tema de, sí, los latinoamericanos, pero tienen que ser en inglés, o sea, ¿qué tanto el tema del idioma de, pues compadre, así como los gringos, no, pues es que yo no hablo, no sé qué, pues ve aprendiendo español, compadre, porque la mía es en español y así está, y si quieren pónganse la traducción y se friegan, o sea, ¿qué tanto peso tiene hoy eso?
Sí podrías, seguramente tendrás audiencia más pequeña, pero pues primero hay que pasar el tamiz del consejo, del comité de ATD que te admita. Yo me inscribí para tratar de dar una conferencia y no fui aceptado. Yo me equivoqué en el tema que propuse, pero no fue admitido. Y yo conozco a 3 personas que fueron admitidas y digo, no manches, ¿cómo los admitieron? O sea, yo no los contrataría ni para que estuvieran en una conferencia con niños de tercer grado, y fueron speakers en el evento. Entonces, sí te sorprende, y voy a decir una cosa absolutamente políticamente incorrecta. Hay mucho de la presión a que tengan latinos, personas de África, personas de Asia, mujeres, gente de la comunidad indígena, o sea, y eso me lo dijo la gente de la asociación, ¿eh? Sí. Este año vamos a meter 17% de los conferencistas de este año fueron por tema de Day. Entonces, pues a veces yo creo que por tener que meter algunos de esos, pues no logras tener la calidad de mejores conferencistas. Podríamos tratar, Pepe, dar la conferencia en español. Primero hay que pasar ese tamiz, ¿no? De que, que te autoricen. Es un comité de 7 personas. Hoy está integrado por 4 mujeres y 3 hombres. Y así, de todos los backgrounds que te puedas imaginar, hay un señor oriental, hay una señora afrodescendiente, hay una gente de la comunidad LGBT, o sea, todos para que no digan, y entre los 7 opinan. Claro. Hay una gente indígena. Entonces, sí es un comité duro, ¿eh? Claro. Sí, me imagino. Y digo, y lo pongo nada más como una idea de también hacer valer este peso de, bueno, pues también los hispanoparlantes, como diciendo, sí, ahora, compadre, también, ¿verdad? No somos la comunidad. Si hubieran portugueses, si hubieran brasileños y se presionaran, hay más brasileños que... A ver, la suma de todos los hispanoparlantes, a lo mejor nos acercamos a los brasileños. Los brasileños van 100, a que te des una idea. Claro. Y ponle otros 15 de Portugal. Entonces va a una comunidad de 120 portugueses, 120 personas que hablan portugués. Y van 2 de Guatemala, 3 de no sé qué. O sea, no sumamos muchos al final. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Yo te quería preguntar, Octavio, sobre los casos de éxito, estos que llevan empresas y consultores. Sí. Si ahí viste algo interesante, y justamente también si los casos son de puras empresas, me imagino globales, pero si son más que llevan al caso de Estados Unidos, o si viste algo ahí ¿qué observaste? No, mira, me metí a una conferencia de un caso de África porque la señora de Nigeria, la embajadora, me dijo que lo fuera a oír. Entonces, pues era de un caso de Nigeria, muy interesante, de cómo estar trabajando. Ella es nigeriana, obviamente, pero ella estaba con la gente de la empresa que dieron un curso y cómo tienen que ir a dar cursos a comunidades con muy escasas, cero tecnología, no hay internet. Entonces, cómo tienen que adaptarse a los lugares para dar la formación. Entonces, muy interesante. Cero tecnología, cero nada, al revés. ¿Cómo involucras a la gente? Cómo la gente en algunas comunidades ni siquiera sabe leer y escribir. Y entonces, ¿y cómo les das esas instrucciones y cómo les haces soft skills, pero que tenías que dar los cursos? Entonces, ese fue el único, la verdad, de casos es el único que vi, pero de las 350 conferencias, yo te diría que quizás 50, 60 son de casos, de empresas de todos lados, ¿eh? Los holandeses, los Países Bajos, presentan muchos sus casos de éxito. Los de Gran Bretaña, los orientales son muy tímidos o no presentan nada, más bien ellos van a oír, pero los ingleses, los holandeses, presentan muchas historias de éxito. Los canadienses, cañón. Yo creo que de las 60, 10 eran historias de empresas canadienses. Bueno, me sigo si quieren para acabar y hacemos un cierre. Porque pues ahora sí que ya me colgué, pero bueno, quería presentarles esto. Otros temas acá, que sean interesantes. Cómo generar la chispa y la curiosidad, hacer el caso para que se invierta en el desarrollo de talento, adaptarse al cambio rápidamente, nuevas reglas de los centros de trabajo producto de lo que estamos viviendo,
cómo generar comunidad en los centros de trabajo con lo que estamos viviendo, neurociencia y seguridad psicológica, media docena de conferencias sobre salud mental y algo de bienestar, neurodiversidad, varias conferencias, es decir, al final, venga, puede pasar lo que se puede pasar, pero va a seguir teniendo que haber un líder o una lideresa, ya hay que entrenar a ese líder o a esa lideresa. Luego, algunos temas relacionados con el futuro de megatendencias o tendencias, no solo en el aprendizaje. Con esto acabo los temas. Les quiero compartir 3 o 4 láminas más que me parece que son importantes. Primero, todo mundo le pone nombres creativos o diferentes a sus conferencias para que sea muy vendedor. Entonces, nadie habla como ya liderazgo efectivo, no, le ponen una cosa, así como les enseñé que ya no le dices microaprendizaje, ¿no? Le pones otra palabrita. La gente le pone adjetivos, se inventa palabras, junta palabras para decir cosas. Entonces, eso es muy vendedor y eso creo que ayuda mucho. Todo va acompañado de algo, ¿no? O sea, hablas de accountability, que es mi tema, y hablan de crucial accountability, ¿no? Accountability crucial. Y cómo reclutar no sé qué cosa. Todo le pone, insisto, palabras, adjetivos, palabras inventadas. Las conferencias se venden y la gente va a verte porque el nombre de tu conferencia suena muy bien, suena muy atractiva. Y hay gente que te dice, yo entré a esta conferencia porque me gustó el nombre. ¿Qué se vendía qué es lo que más se vendió? Eso es la parte como académica. ¿Qué es lo que más se vendía en los stands? Talleres con autores de libros, o sea, que te venden, que dice, va a ir tal persona que escribió el libro y él o ella te va a dar la conferencia o el taller. Muchas empresas que venden ahora traducciones de tus cursos para que ellos te lo pongan en inglés, en francés, en chino. Muy interesante, mucho, quizá 15 stands de gente dedicada a traducir tus materiales a otros idiomas. Entonces, de eso hay bastante. Luego, programas seriados, que tomas el curso 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Algo de juegos, de simuladores, de tableros. Quizá otra vez otra docena, un poquito más de empresas que venden tableros para hacer juegos. Videos, ya les decía, eso, mucho de venta de videos, de cómo hacer tus propios videos, de cómo meterte una app para mejorar tu video. Formación en todo el mundo. Eso te lo venden todas las muy grandes, lo que te dicen, yo te puedo capacitar con la misma calidad en 33 países, en 50 países. Yo en el boot que estaba, pues eso es lo que te ofrece el dueño del boot donde yo estuve, que dice, yo te puedo garantizar capacitación en 43 países porque tengo instructores en 43 países de la misma calidad. Toda esa cosa que se llaman Learning Management Systems, los LMS, plataformas de aprendizaje en línea, van de super salida las universidades internas. No digo que van a desaparecer, pero hoy muchos proveedores están diciendo, yo tengo tu universidad, ¿para qué creas tu propia universidad? Te va a costar una fortuna y la verdad han sido un fracaso en el mundo entero. La mayor parte de las empresas que han tenido universidades propias las han cerrado porque han sido un mega fracaso en México y en el mundo. Entonces, ¿qué te dicen? Cómprame mejor a mí, yo te pongo tu universidad con 30,000 cursos. O sea, ¿qué está haciendo LinkedIn Learning? Te ofrece una universidad con 14,000 programas con muy buenos instructores en varios idiomas. Microlearning, ya les decía, son muchas empresas vendiendo eso. Sistemas de evaluación de la capacitación. Quizás este es el año que más, unos 20 booths de universidades que te ofrecen educación abierta, liderazgo, y sigo con trabajo de equipo, formación de ventas, salud mental, la parte de assessments, encuestas y pruebas en línea, estas cosas en el momento, coaching, les decía, no conferencias de coaching, pero sí se vendía coaching, performance improvement y también mucha gente vendiendo ahora certificaciones de lo que aprendes, de lo que te certifico a tus instructores o te certifico a tu gente en tal o cual cosa. Me voy a conclusiones ya. El benchmark, primera cosa, sin lugar a dudas, ATD sigue siendo el evento, el mejor y el evento más importante de capacitación a nivel mundial para poder evaluar dónde estamos parados. O sea,
no hay otro lugar donde vaya tanta gente del mundo de la capacitación. Es un referente mundial, les decía, en los países de Asia como Corea del Sur y Japón, es el referente para contratar consultores, para consultar empresas. Los japoneses, los coreanos, Kia llevaba 100 personas para estar en la mayor cantidad de conferencias y eventos posibles para luego llevarse eso a Corea. En los Países Bajos y en la Gran Bretaña también es un referente y obviamente lo es en los países de árabes y en África. O sea, mucho más importante que TED. Yo sé que TED es increíble, que te ven millones de personas, pero para estos países en concreto, 12 instructores de los Países Bajos. ¿Por qué? Porque en Holanda la gente que ha hablado en ATD es un dios. O sea, la gente le cree muchísimo porque pasaste este proceso. Esta lámina políticamente incorrecta. Mientras lo que yo veo en el mundo de América Latina, porque hablo con gente en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en muchos lugares donde luego me tengo que ir a dar conferencias virtuales o presenciales, curiosamente en ATD no existen los consultores ni los speakers españoles. O sea, toda esta competencia abierta que tenemos en nuestros mercados, ahí no existen. Les decía, la formación en línea llegó para quedarse y todos los grandes empresas de capacitación están diciendo, te vendo maravillosos programas en línea, tenemos unas tecnologías y una metodología y hemos desarrollado tal o cual. Muchas empresas te ofrecen eso. Entonces, ves por todos lados pantallas, computadoras que te están explicando cómo le hacen, ¿no? Los temas dominantes, como les dije, inteligencia artificial, el concepto de belonging y el concepto de comunidad, de colaborar. Porque lo que están viendo pues, es que la gente que está regresando a los centros de trabajo no sabe cómo convivir y te pasa los fenómenos de mucha gente fue contratada en la pandemia y ni siquiera conoce sus headquarters, ¿no? Sus oficinas corporativas. Estoy diciendo, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿cómo vamos a lograr colaboración de la gente si la gente no se conoce, nunca se ha visto en su vida? Y en materia de técnicas y herramientas es storytelling, de lo más usado, videos, microaprendizaje, encuestas en vivo y involucrar a las audiencias. Yo les diría que el 70% de las conferencias a las que asistí, los que hacían la conferencia, los speakers, los instructores, los facilitadores, te hacían preguntas, involucraban, te hacían participar, te daban un papelito, te daban un gadget, muy metiéndose con las personas. Y finalmente digo, clientes, pues sí, ATD es un evento donde va mucha gente a aprender, a ver qué está pasando, a copiar, a robarse ideas, y también hay compradores. ¿Quiénes son los grandes compradores? El gobierno americano, las Fuerzas Armadas, y esto me refiero en tamaño. ¿Por qué? Porque esto me lo dijo el responsable que maneja grupos y me dijo, a ver, el grupo mayor de personas que están aquí son las Fuerzas Armadas en sus 3 órdenes, la Navy, o sea, las 3 cosas, ¿no? El Air Force. Y luego, grandes empresas a nivel global, que les decía, lo que llevan es a mucha gente para que vean muchas conferencias. Y yo me imagino que esas empresas se deben de robar muchísimas ideas. Pues aparte ya tienes las láminas hechas de PowerPoint, las conviertes y ya te convertiste en el instructor de ese tema. Así es la vida. Y también grandes empresas a nivel regional. Yo con esto acabo mi presentación y vuelvo a abrir el espacio porque me gustaría mucho oír sus comentarios. Pues muchas gracias, Octavio. Me encantó y también felicidades por este año de impulsarnos a hacer cosas diferentes y traer una gran proactividad. Gracias. A todo lo Igualmente, Octavio. Daniel. Gracias, Octavio. Hoy, otra vez, gracias igual que todos y de veras por el esfuerzo que haces. Oye, ¿nos puedes compartir cuál fue el título de la conferencia que propusiste? Pues dices que te equivocaste. ¿Y cuál va a ser el que vas a poner el año que entra? Porque seguramente insistirás. Sí, yo propuse hablar les dije, una nueva metodología para dar accountability, porque el año pasado yo vi que hubo 14 conferencias de accountability. Dije, pues es un buen tema, yo lo voy a presentar ahora. Pues no, me batearon. Este año solo hubo 2 conferencias de accountability. Y yo lo que estoy planteando
para el próximo año, para el 2025, es cómo adaptar o cómo preparar, que cada conferencia tiene que ser diferente en función del público al que le vas a dar la conferencia. Eso es lo que estoy presentando, es lo que quiero presentar. Genial, gracias por compartirlo, Octavio. Toño. Gracias, Octavio. Pues una vez más, reiterando este agradecimiento por tu, efectivamente, una muy detallada y muy depurada análisis y conversión de todos los datos. Y pues evidentemente aunarme al esfuerzo de que evidentemente no somos un mercado igual al gringo, que hay que tener, en mi postura personal, mucho ojo con el tema de copiar o de emular, cuando la verdad el mercado latinoamericano y el mercado, sobre todo el mercado mexicano, necesita en verdad mucho liderazgo en los coaches, en los speakers, que lo hay aquí, porque evidentemente pues tenemos otra cultura, podemos estar muy cercanos, no me dejarán mentir ustedes que viajan tanto, Octavio, Pepe que vive mucho tiempo en Texas o Gerardo en San Diego, que en verdad la línea puede ser muy marcada, se llama frontera, pero en verdad cambiamos de dimensión, entonces hay que hacernos muy responsables con esa información. Hola, agradezco muchísimo el que nos hayan escuchado en esta ocasión y les deseo a todos y cada una de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, y los espero en el episodio número 56 de Titanes del Mundo del Trabajo.